¿cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a hablar del tema más ambicioso que podríamos analizar. Vamos a hablar sobre el futuro de la humanidad, así como lo escucharon. Y lo vamos a hacer con el doctor Yuval Noah Harari, el autor de un bestseller mundial que acaba de salir y ya ha sido traducido a casi 30 idiomas. El libro se llama De animales a dioses, breve historia de la humanidad. Es un libro monumental. Harari es profesor de historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén y doctorado en la Universidad de Oxford, en Gran Bretaña. Cuenta en ese libro cómo el Homo sapiens, nosotros, prevaleció sobre otras especies de seres humanos. Analiza si cuando vivíamos en las cavernas éramos más o menos felices que hoy, y afirma que la manipulación genética va a producir dentro de muy poco el cambio más grande en la historia de la humanidad, porque vamos a poder modificar los genes de nuestros hijos para que salgan más lindos o más inteligentes o más fuertes. Y eso podría aumentar enormemente las desigualdades sociales, porque, claro, los ricos van a poder pagar un laboratorio para tener hijos superdotados o más dotados que el común de la gente, y los pobres no van a poder hacerlo. Justo hace unos días la revista Science, una de las 2 o 3 revistas más importantes del mundo científico, publicó un manifiesto firmado por varias eminencias de la biología pidiendo que se suspenda este tipo de manipulación genética. Varios de los firmantes son ellos mismos creadores de las técnicas que permiten manipular el ADN. Vamos a hablar con el profesor Harari de todo esto y luego lo vamos a analizar con el doctor Carlos Moraes, profesor de Neurología y Biología Celular de la Universidad de Miami y un renombrado investigador científico en Estados Unidos que se especializa, entre otras cosas, en el rol potencial de las mutaciones de las células. Y también con el doctor Sergio Liteuka, profesor de programas de ética de la Universidad de Miami y director internacional del programa de ética de la Universidad de Miami, que se especializa en temas de ética de investigación científica. Bueno, vamos directamente a la entrevista con el profesor Harari. Empezamos la entrevista preguntándole por la ola de terrorismo y fundamentalismo religioso que estamos viendo, y preguntándole si la humanidad está entrando en una era de violencia sin precedentes o no. Veamos lo que nos dijo. Doctor Harari, muchas gracias por estar con nosotros. Profesor Harari, todos los días nos despertamos con nuevas noticias de las atrocidades cometidas por el Estado Islámico allí en el Medio Oriente. Fotografías de decapitaciones, filmaciones de prisioneros quemados vivos, asesinatos masivos de mujeres y niños puestos en Internet. Viendo todo esto, mucha gente dice que el mundo está en franca decadencia, que la violencia y la crueldad están batiendo todos los récords. Pero usted, en su libro, dice lo contrario. Usted dice que el mundo se está volviendo menos violento, más pacífico. ¿Cómo explica eso? Sí, efectivamente no es muy común en la comunidad académica el admitir de que estamos en la era más pacífica de la historia de la humanidad. Hoy en día, en el mundo, hay más gente que muere por suicidios que gente que muere en guerras o por homicidios. Si tomamos a todas las personas involucradas en muertes por homicidio en el mundo cada año, son menos que el número de personas que se suicida. Aún hay guerras, por supuesto, también existe la violencia. Yo vengo del Medio Oriente y lo sé, pero hay menos violencia que antes en toda la historia de la humanidad. Pero si eso es así, doctor Harari, ¿no es un paréntesis, un asterisco en la historia de la humanidad? Porque hace apenas poco más de medio siglo tuvimos una guerra mundial en la que murieron decenas de millones de personas. No es solo un periodo de calma o un fenómeno estadístico, sino que estamos siendo testigos de una revolución en 2 niveles, en el nivel económico y en el nivel psicológico. Y esa es la causa de esta nueva era de la paz. En primer lugar, en términos económicos, en la historia, una de las causas principales de la guerra era el deseo de ganar el control de riquezas y recursos económicos. Y a través de la historia, los principales recursos económicos eran recursos materiales,
como minas de oro o campos de trigo. Entonces, la guerra tenía sentido, porque te podías enriquecer iniciando una guerra y tomando las minas de oro de tu enemigo. Sin embargo, en las últimas generaciones, la naturaleza de la economía ha cambiado. Hoy en día los principales recursos económicos no son bienes económicos materiales, sino intelectuales que vienen del conocimiento. El conocimiento es el recurso económico más importante y no lo podemos conquistar a través de la guerra. Por ejemplo, si inventas Silicon Valley en California y tratas de conquistar Silicon Valley, no puedes conquistar Silicon Valley con la guerra, porque no hay minas de silicon en Silicon Valley. La riqueza de Silicon Valley reside en el conocimiento que poseen sus ingenieros, técnicos y científicos, y eso no se puede conquistar por la fuerza. Hoy en día la mayoría de las guerras internacionales o conflictos que todavía ocurren en las áreas del planeta en donde la riqueza es todavía antigua, como el Medio Oriente. Toda la riqueza es material, proviene del petróleo. Entonces la guerra todavía tiene sentido, pero en la mayor parte del mundo, la guerra cada vez tiene menor sentido económico y es por esto que hay cada vez menos guerras. En segundo lugar, estamos siendo testigos de una gran revolución a nivel psicológico. Los conceptos de guerra y paz están cambiando. Anteriormente, cuando dos países estaban en paz, por ejemplo Francia y Alemania en 1913, estaban en paz, no había guerra en 1913, pero todos sabían que la guerra podría estallar en un año. Todo el mundo se preparaba y esperaba que la guerra comenzara. Entonces, durante la historia, la definición de paz es simplemente la ausencia temporal de la guerra. Sin embargo, hoy en día, la paz tiene un significado nuevo. Hoy significa la imposibilidad de que exista alguna vez una guerra. Cuando hoy en día decimos que existe paz entre Francia y Alemania o entre Argentina y Brasil, no significa que podría comenzar una guerra en cualquier momento. Significa que eso es completamente inconcebible. Que no existe posibilidad alguna de que estalle una guerra entre Francia y Alemania o entre Brasil y Argentina en el próximo año. Cuando el gobierno de Brasil está planificando su presupuesto para el año 2016, nadie piensa seriamente en la posibilidad de que Brasil tal vez quiera invadir y conquistar a Argentina el próximo año. Todavía existen lugares donde la guerra todavía puede suceder, pero esos lugares son cada vez menores. En la mayor parte del mundo, la guerra simplemente se está convirtiendo en algo inconcebible. Pero los escépticos le replicarían que hay un aumento del fundamentalismo religioso en todo el mundo y que es precisamente el fundamentalismo religioso lo que ha sido el precursor de muchas guerras. Usted mismo dice en su libro que lo que diferencia al ser humano de los monos es que los seres humanos creemos en mitos colectivos, políticos o religiosos, que son mitos cohesivos, que nos unen como países o como religiones. Eso que nos diferencia de los monos, ¿no es lo que va a llevar a más fundamentalismos y a más violencia? Somos la única especie animal que puede cooperar de manera flexible en números grandes, millones, cientos de millones. Y en las bases de esa cooperación, en toda sociedad humana, siempre encuentras un mito, una ficción. Nunca podremos convencer a un chimpancé para que te dé una banana, prometiéndole que si lo hace, irá al reino de los chimpancés luego de morir y ahí recibirá muchas bananas por sus buenas acciones. Por otro lado, los humanos sí creen en estas ficciones o creencias, que son la razón que motiva a millones de personas para cooperar entre sí y construir catedrales, hospitales o seguir religiones e incluso convertirse en yihadistas. Entonces, esta sociedad humana está basada en creencias, mitos, ficciones, pero estas no tienen por qué ser violentas. La idea de los derechos humanos también es una ficción que hemos inventado en los últimos siglos. Estos no son una realidad biológica, no es parte de nuestro ADN, de los Homo sapiens, que existan derechos humanos. Es solo una historia, una ficción que nos hemos inventado, tal como las historias de Dios y el paraíso de los cielos. Y estas ficciones contribuyen a la reducción de la violencia y guerra alrededor del mundo.
Es cierto que hoy en día vemos un aumento de los fundamentalismos religiosos en lugares como el Medio Oriente, pero esto es principalmente una reacción a los cambios tecnológicos, cambios económicos y sociales. Las últimas generaciones han sido testigos de grandes cambios, bien sea en el Internet o la llegada del feminismo. Y muchos expertos aseguran que el fundamentalismo islámico en el Medio Oriente es principalmente una reacción al feminismo y al cambio de la naturaleza de géneros y las familias en sociedades tradicionales. Sí, y cuando la relación entre hombres y mujeres o padres e hijos en una familia cambia drásticamente, luego de miles de años, tal como ha sucedido en la historia incluso de la última década, lo desconocido asusta a mucha gente. Y estas personas se quieren aferrar a algo estable y acuden a las creencias religiosas tradicionales. Vimos suceder esto mismo en el siglo XIX con el crecimiento de la industrialización en todo el mundo. En muchos lugares, la reacción se basó en fundamentos religiosos. Por ejemplo, en Sudán, finalizando el siglo XIX, vimos un movimiento musulmán fundamentalista que estableció una teocracia basada en la ley de la Sharia en Sudán, y también decapitaban gente y cometían grandes atrocidades. Eso realmente no alcanzó a cambiar el mundo porque no consiguieron ninguna solución al nuevo problema de industrialización. Hoy en día el mundo está viendo y viviendo cambios tecnológicos y económicos incluso más rápidos que la revolución industrial del siglo XIX. Entonces tenemos reacciones con los mismos fundamentos religiosos, pero esas reacciones funcionarían porque la gente que escribió la Biblia o el Corán no sabían sobre la tecnología moderna, la inteligencia artificial, acerca de los cambios que todo esto traerá en el siglo XXI. Entonces, esas reacciones fundamentalistas no tendrían éxito para conquistar el mundo. En cambio, podríamos ver el crecimiento de nuevas religiones, religiones tecnológicas que están siendo ahora creadas en lugares como Silicon Valley y tienen respuestas a las nuevas realidades tecnológicas y económicas del siglo XXI. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos seguimos con la entrevista con este autor de este nuevo bestseller internacional. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista con el autor del libro De animales a dioses, breve historia de la humanidad. Este libro se ha convertido en un bestseller mundial, ha sido traducido a casi 30 idiomas y apenas lleva unos meses de salido. Vamos a ver lo que nos dijo su autor, el profesor Harari, cuando le preguntamos si los seres humanos hoy somos más felices o menos felices que cuando vivíamos en las cavernas y éramos cazadores y recolectores de hierbas. Veamos lo que nos dijo. Profesor Harari, hablemos un poco de la felicidad. Usted dice que los libros de historia que estudiamos en la escuela están repletos de historias sobre las proezas de los grandes guerreros, los descubrimientos de los grandes pensadores, las obras de los grandes artistas, pero no dicen nada sobre cómo cada uno de ellos contribuyó a la felicidad o al sufrimiento de la gente. Usted dice que esa es una de las grandes lagunas en el estudio de la historia, el tema de la felicidad. Entonces, la pregunta del $1.000.000, en general, ¿los seres humanos estamos siendo cada vez más felices o no? Es una pregunta mucho más difícil de lo que la gente se imagina. Ahora somos más poderosos que antes. Para darle una estadística, en la edad de piedra, la gente usaba 4.000 calorías de energía diarias, entre comida, abrigos, ropa, entre otras cosas. Hoy en los Estados Unidos, una persona promedio consume alrededor de 230.000 calorías de energías diarias, no solo en la comida, sino también por el uso de la computadora, el refrigerador, el auto, entre otras cosas. Utilizamos 60 veces más energía
pero no somos 60 veces más felices. Lo que podemos ver es que hasta el siglo XIX, las condiciones de vida de una persona promedio no mejoraron en lo absoluto en comparación con las condiciones de vida en la Edad de Piedra. La persona promedio en los años 1800, digamos una persona proveniente de China al inicio del siglo XIX, en realidad vivió una peor vida que los cazadores que vivían en China hace 20.000 o 30.000 años atrás, por varias razones. En primer lugar, el trabajo en 1800 era mucho más duro. Nuestro cuerpo y mente evolucionaron por cientos de miles de años en adaptaciones a la vida de cazadores, acudiendo a los bosques a perseguir conejos o buscar hongos y escalar árboles. Las personas en el siglo XIX en China no hacían ese tipo de cosas. La mayoría del tiempo hacían canales, vendían arroz, tenían trabajos más difíciles para el cuerpo y más aburridos para la mente. Además, la dieta que consumían era mucho peor. Mientras los cazadores sobrevivían consumiendo docenas de diferentes tipos de animales, plantas y hongos y adquirían la nutrición y las vitaminas que su cuerpo necesitaba, al contrario, las personas en el siglo XIX solo comían una clase de alimentos, como en China, el arroz. Su dieta era mucho menos variada y no adquirían las vitaminas y minerales que su cuerpo necesitaba. Y encima de estos problemas, también sufrían mucho más por las jerarquías sociales y explotación. En la Edad de Piedra había muy pocas jerarquías sociales y explotación, pero con el crecimiento de la agricultura, reinos e imperios, la gente comenzó a sufrir mucho más por jerarquías y explotación. Entonces, hablando de los inicios del siglo XIX, podemos decir con mucha certeza que la gente no era más feliz que hace 20.000 años. Entonces, ¿estamos siendo cada vez más felices ahora, o no? En los últimos 200 años ha habido avances significativos en la condición de la persona promedio. Hemos visto una reducción en el nivel de violencia. Hemos visto que hoy en día muere más gente por comer en exceso que por comer muy poco. Muere más gente por enfermedades causadas por edad avanzada que por enfermedades de infecciones. Y muere más gente cada año por suicidios que por guerras y homicidios. Entonces, esto refleja que ha habido un gran avance en los últimos 200 años. Bueno, al mismo tiempo también hemos visto problemas únicos que se han desatado en los últimos 200 años, como por ejemplo el colapso de la familia y la comunidad íntima, lo que cambia la vida de muchas personas hoy en día. Hay más gente sola que nunca antes en el pasado. Otro de los problemas es que en los últimos 200 años, las personas han perdido la capacidad de prestar atención al presente, a vivir el ahora, a estar conscientes del mundo sensorial que los rodea, a escuchar, a sentir, a oler, a tocar. Una cosa que me llamó la atención en su libro, doctor Harari, usted dice que el cerebro humano se ha reducido desde la época en que éramos cazadores, recolectores de comida. Yo pensaba que la humanidad es cada vez más inteligente. Usted dice que no. Sí, a nivel individual, el tamaño promedio del cerebro se está reduciendo. Las personas hoy en día necesitan saber mucho menos que hace 20.000 años. Hace 20.000 años, para sobrevivir en la Edad de Piedra, las personas necesitaban saber mucho más sobre los animales que los rodeaban, sobre las plantas que los rodeaban, sobre la cacería, sobre cómo construir sus herramientas, su ropa, sus abrigos. Es por eso que cada persona hace 20.000 años necesitaba tener muchos más conocimientos prácticos sobre el mundo que hoy en día se necesita tener. Hoy en día, para sobrevivir necesitamos mucho menos conocimiento. Por ejemplo, yo soy historiador y sé de historia, enseño historia, escribo libros, gano dinero y con ese dinero compro todo lo que necesito. Yo no sé cómo obtener la comida que consumo. Yo no sé cómo hacer la ropa que me pongo. Yo no sé cómo hacer las herramientas que utilizo. Entonces, a nivel individual, yo necesito saber mucho menos que mis ancestros. Mi supervivencia depende de las habilidades y experiencias de otras personas.
Pero volvamos al tema de la felicidad, doctor Harari. ¿La tecnología nos está haciendo cada vez más felices o cada vez más estresados, más ansiosos, más nerviosos? La tecnología es compleja. No es ni buena ni mala. Con la misma tecnología puedes realizar cosas maravillosas y puedes realizar cosas malas. Eso depende de nosotros realmente. Para darte un ejemplo histórico, tenemos la tecnología del siglo XIX y del siglo XX con la revolución industrial. Con la misma tecnología puedes construir una dictadura comunista, puedes construir un estado fascista y puedes construir una democracia liberal. La tecnología por sí sola no nos dice qué hacer con ella. A lo largo de los últimos 200 años, todas las nuevas tecnologías que hemos desarrollado de algún modo han mejorado nuestras condiciones, como por ejemplo ayudándonos a combatir enfermedades y especialmente a reducir la mortandad infantil. En los últimos 200 años, la mortandad infantil ha disminuido de un 33% a menos de un 5% alrededor del mundo. Eso es algo maravilloso. Al mismo tiempo, la tecnología es responsable de la destrucción de la mayor parte del ecosistema. Y a lo que me refería anteriormente, la pérdida de la habilidad del ser humano de prestar atención al momento presente, a vivir el aquí y el ahora, y para estar conectado con el mundo sensorial a su alrededor. Cada vez estamos y vivimos más a través de la tecnología, estando conectados mediante computadoras y teléfonos móviles, y estamos perdiendo la habilidad de prestar atención a lo que olemos, a lo que escuchamos y lo que sentimos. Doctor Sergio Litauga, antes de ir a un corte, rápidamente, ¿es cierto eso que decía el doctor Harari de que en los últimos 20, 30 mil años se nos está achicando la cabeza? Según los antropólogos, en los últimos 20 o 30 mil años, el tamaño del cerebro se ha reducido aproximadamente en 150 centímetros cúbicos. O sea que cúbicos. es cierto. Es cierto. Lo que no es cierto es que tenga algo que ver con la inteligencia en sí mismo. El cerebro, el tamaño del cerebro, tal vez está en relación con nuevas conexiones y nuevas maneras de poder manejar todos los circuitos, para decirlo de una manera clara, que funciona adentro. Si el tamaño del cerebro estuviera en relación con la inteligencia, tal vez podríamos sentar aquí en la mesa a un elefante y estaríamos manteniendo esta conversación con nosotros. O sea que... Vamos a ir a un corte y seguimos con la entrevista con el profesor Harari. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista exclusiva con el autor del libro De animales a dioses, breve historia de la humanidad. Este libro que se ha convertido en un bestseller mundial, ya ha sido traducido a casi 30 idiomas, incluyendo el español. Vamos a ver lo que nos dijo el profesor Harari cuando le preguntamos si la gente en los países ricos es más feliz o menos feliz que en los países no tan ricos. Veamos. Doctor Harari, todos los años salen nuevos rankings sobre los países más felices del mundo. ¿Está probado, requete probado, que la gente en países ricos es más feliz que la gente que vive en países pobres? ¿Hay una relación directa entre el dinero y la felicidad? Existen muchas investigaciones acerca de eso. Realmente depende en lo que definas tú como felicidad. De acuerdo con la definición común de felicidad, que iguala la felicidad con el bienestar, tenemos mucha evidencia de que el dinero y la felicidad tienen una relación compleja hasta cierto punto. Ser millonario o vivir en un país rico te brinda mayor satisfacción y mayor placer, pero luego de cierto nivel de ingresos no hace mucha diferencia. Luego de cierto nivel, lo que sucede es que a partir de estos niveles de ingresos, cualquier mejora en tus condiciones de vida simplemente resulta en un aumento de expectativas. Y lo que realmente determina la satisfacción o felicidad de las personas no es su condición objetiva, sino el hecho de que sus expectativas sean cumplidas. Y lo que vemos es que a medida que las condiciones mejoran, las expectativas aumentan. Entonces, hasta una notable mejoría en su estándar de vida puede dejar a las personas tan insatisfechas o hasta más insatisfechas que antes.
Usted dice que la felicidad es un fenómeno más biológico que otra cosa, que es producto de sensaciones que resultan de procesos químicos en nuestro cuerpo. ¿Cómo es eso? Uno de los descubrimientos principales de las últimas décadas es que solo hay una cosa responsable de nuestra felicidad o nuestra satisfacción, y eso es la sensación dentro de nuestros cuerpos. Nadie es feliz por el hecho de haber ganado la lotería, o por un aumento de sueldo, ni siquiera por encontrar el amor. Somos felices por las sensaciones de placer dentro de nuestro cuerpo. Claro que hay eventos fuera de tu cuerpo, como ganar la lotería, que pueden causar sensaciones de placer en tu cuerpo. Pero tu reacción es por la sensación de tu cuerpo y no por el evento que pasó fuera de él. Y las sensaciones de tu cuerpo están reguladas por un sistema bioquímico. En cierto modo que podemos experimentar sensaciones causadas por eventos que nos suceden por algunos momentos, horas o minutos, pero tarde o temprano, estas sensaciones de placer desaparecen y son reemplazadas por sensaciones no placenteras. Y mientras las personas no se percaten de que pasan sus vidas enteras, 50 años, 70 años, 80 años, persiguiendo estas sensaciones placenteras, intentando retenerlas, sin darse cuenta de que son sensaciones pasajeras en nuestro cuerpo, quizás la respuesta más realista a esta pregunta de la felicidad es entender que solo persiguiendo estas cosas, estas sensaciones de placer, no nos lleva a ninguna parte. Pero si entendí bien en su libro, profesor Harari, usted dice que hay algunas condiciones externas que nos hacen ser felices. Usted dice que la familia y la comunidad tienen un mayor impacto en la felicidad que el dinero, ¿o me equivoco? Bueno, el Homo sapiens es un animal social que ha evolucionado por millones de años, no individualmente, sino como parte de grupos. Existen muchas investigaciones que indican que la felicidad o la satisfacción en la vida depende mucho más en la calidad de las relaciones sociales, especialmente con miembros de la familia y amigos cercanos, que en la salud o la cuenta bancaria de las personas. Claro que la situación económica y la salud tienen su propio impacto, pero muy a menudo nos damos cuenta que hasta la gente pobre puede experimentar mayores niveles de felicidad y satisfacción si poseen buena relación con sus familiares. Uno de los efectos más perjudiciales de pobreza no es la pobreza en sí misma, que causa que las personas sean más desdichadas, sino más bien el efecto de la pobreza en las relaciones sociales o familiares. Por ejemplo, la pobreza a veces obliga a que alguien tenga que abandonar a su hijo e irse a trabajar por años a otro estado o a otro país para enviar dinero a la familia y poder mantenerla. En una situación como esta, mucho estrés, mucha miseria pueden causar efectos negativos tanto para los padres como para los hijos. Entonces no es la pobreza directamente lo que causa la miseria, sino que es su efecto en las relaciones sociales y familiares. Doctor Harari, pocos días atrás, varios famosos científicos internacionales pidieron conjuntamente que se ponga fin a la manipulación genética, o por lo menos a la libre manipulación genética, o sea, que se regule la manipulación del DNA, porque de otra forma muy pronto vamos a poder pagarle a un laboratorio para que manipule el DNA de nuestros hijos, para que salgan más lindos o más inteligentes o más fuertes. Ya hemos clonado animales y ahora hay cada vez más manipulación genética humana. Ahora la pregunta, ¿se puede detener este fenómeno o es algo imparable? Bueno, una tecnología particular o un uso particular de la tecnología puede ser regulado o incluso detenido, pero no puedes detener todos los avances tecnológicos y científicos. Ahora estamos viendo no solo ingeniería genética, sino también otras técnicas para mejorar a los propios humanos. Un campo muy importante es la interacción directa entre el cerebro humano y las computadoras. Lo que vemos y sentimos es que estamos ante quizás la más grande revolución en la historia. Estamos hablando de cyborgs, porque durante la historia han existido muchas revoluciones diferentes,
económicas, sociales, políticas, entre otras. Pero una cosa permanece constante, que es el ser humano. Tenemos los mismos cuerpos, los mismos cerebros, las mismas mentes que teníamos hace cientos de miles de años. Sin embargo, en próximos siglos es muy probable que esto cambie. Con la ayuda de la biotecnología y las ciencias informáticas, comenzaremos a cambiar por primera vez en la historia nuestros cuerpos, nuestros cerebros y nuestras mentes. Los principales productos del siglo XXI no serán herramientas, autos o armas. Los principales productos serán cuerpos, nuestros cerebros y nuestras mentes. Y esto nos puede llevar también a resultados muy peligrosos, como por ejemplo el comienzo de diferencias biológicas entre ricos y pobres. A través de la historia siempre hubo muchas diferencias sociales, económicas y políticas, pero nunca hubo diferencias biológicas. No había diferencia biológica entre el rey y el campesino. En el siglo XXI, es posible que con la ingeniería genética vayamos a presenciar por primera vez en la historia diferencias biológicas reales entre ricos y pobres, hasta la creación de clases de seres humanos diferentes, especies de humanos diferentes con habilidades y cualidades diferentes. Entonces, ¿vamos a tener una casta, una raza de superhumanos? ¿Los ricos van a poder pagar para manipular los genes de sus hijos para que sean más lindos o más fuertes o más inteligentes? Sí, lo que ves es que la naturaleza de la medicina está cambiando. Anteriormente, en el siglo XX, la medicina se dedicaba principalmente a curar al enfermo. En el siglo XXI, puede que la medicina se dedique principalmente a mejorar a la persona sana. Lo que cura al enfermo es, por naturaleza, un proyecto igualitario, tratando de proveer el mismo nivel de salud para todo el mundo. En cambio, mejorar a las personas sanas es por definición un proyecto desigual, porque tratas de darle a algunas personas ventajas y habilidades que están por encima del alcance de muchos. Y esto puede causar, como dije antes, el inicio de inmensas diferencias sociales. Wow. Entonces, resumiendo, ¿es usted optimista o pesimista sobre el futuro de la humanidad? Bueno, hago lo posible por ser una persona realista, no un pesimista ni un optimista. Cuando eres optimista o pesimista, tiendes a ver solo un lado de la realidad, solo la buena o solo la mala. Pero la realidad histórica siempre es más compleja. Existen cosas buenas y malas, sucediendo al mismo tiempo. Los mismos avances, la misma tecnología puede llevarnos a resultados maravillosos y a la vez resultados horribles. Hemos visto en las últimas décadas que al mismo tiempo los seres humanos han logrado cosas maravillosas que nunca habían logrado antes, tales como reducir el nivel de hambre, enfermedades y guerra. Y al mismo tiempo también existen resultados horribles como la destrucción del sistema ecológico. Entonces, mirando hacia el futuro del siglo XXI, intento ser realista y estar alerta de ambas oportunidades y del peligro. Y saber que la decisión de ser bueno o hacer daño está realmente en nuestras manos y no en las manos de algún determinismo tecnológico. Doctor Carlos Moraes, tú eres un investigador científico, te dedicas específicamente a la manipulación genética. ¿Cuán lejos estamos de lo que dice el doctor Harari y de eso de que vamos a poder manipular el ADN de nuestros hijos para hacer que tengan ojos verdes o sean más fuertes o más inteligentes? ¿Cuán lejos estamos de eso? Bueno, gracias por la invitación, Andrés. Perdón por mi portuñol, pero tranquilo. En realidad las técnicas ya están acá, ya se puede hacer. Los ojos, el color de los ojos, por ejemplo, hay como que 15 genes que modifican el color de los ojos, pero hay como que 2 que son más importantes. Así que en teoría se puede hacer una modificación que cambiaría. Pero éticamente... Bueno, pero ¿ya está la tecnología como para hacer un hijo más inteligente? No, la inteligencia es mucho más compleja. No se entiende ¿Para muy hacerlo bien. más fuerte? Puede ser que sí. Bueno, pero si ya existe, estamos hablando de pocos años, para sí, que sí. ya... Técnicamente, sí, pocos años. Y tú me dices que éticamente no. Éticamente no, porque por eso que
esos científicos escribieron ese artículo. En los últimos 5 años hubo una revolución en ingeniería genética, que así como se hace en un video que se puede editar, cortar un pedazo y poner otro junto, así se puede hacer con el ADN ahora. Hay una técnica muy poderosa para hacer eso. Se hizo en ratones, se hizo en monos. Para hacer en humanos es un paso a más solamente. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos les quiero preguntar cómo vamos a evitar que algún científico desempleado no le venda esta tecnología a algún imperio del mal. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre la historia y el futuro de la humanidad, donde entrevistamos al autor de este nuevo bestseller mundial, este libro De animales a dioses, breve historia de la humanidad. En el bloque anterior nos decía su autor, el profesor Harari, que estamos entrando en una nueva revolución de la manipulación genética. Y el doctor Carlos Moraes nos decía que la tecnología ya está, pero está prohibido por la ética. Doctor Liteuca, usted es un especialista en ética de investigación científica. Si ya está la tecnología para manipular el ADN, para crear hijos más lindos o más con ojos azules o más fuertes, ¿qué va a impedir que algún científico no le venda esto al Estado Islámico, por decir algún imperio del mal? Bueno, algún científico puede intentarlo. Hay que ver si el Estado Islámico tiene la capacidad tecnológica para poder desarrollarlo. Bueno, si no la tiene ahora, la va a tener en 10 años. Eventualmente. Yo no tengo la respuesta acerca de qué es lo que puede impedir, más allá que la ciencia en general, si es buena ciencia, tiene un marco moral. Y estamos trabajando con el hecho que, por ejemplo, se haya decretado una moratoria. No es una prohibición, es una moratoria, porque lo que se quiere ver es hasta qué punto, y justamente evitar que esta tecnología sea transferida a países que tienen un bajo nivel de regulación de leyes, o un alto nivel de corrupción, para evitar justamente esto que estás planteando. Pero, ¿tú eres optimista de que se va a lograr eso? Yo no sé si la palabra es optimismo. Yo lo que pienso es que es muy interesante que la comunidad científica haya decidido, como ya lo decidieron hace 40 años atrás cuando se hizo la primera moratoria, porque en el año 1975 hubo una primera moratoria cuando se abrió la caja de Pandora de la primera manipulación genética, que fue la recombinación del ADN. Y lo que ocurrió fue que la consecuencia de eso es que hoy tenemos alimentos genéticamente modificados. No pasó nada grave, no pasó nada terrible, pero hubo un control, un autocontrol por parte de la comunidad científica, y eso es muy importante. Carlos Moraes, ¿tú crees que tus colegas científicos en todo el mundo, en Corea del Norte o en este Estado Islámico, van a acatar estas leyes moratorias éticas internacionales? Bueno, puede ser que no, pero es importante tener en mente que esa tecnología se desarrolló para tratar enfermedades. Así que hay un moratorio para usar en humanos, pero es importante que esa investigación continúe, porque hay una cantidad enorme de enfermedades que pueden ser tratadas. Así que la tecnología tiene que avanzar. Estados Unidos, con menos y menos plata para investigación, otros países están avanzando un poco más rápido. Y un problema con ese uso en humanos es que países como China, por ejemplo, empezaron hay rumores que están haciendo experimentos con embrios humanos, y por eso que escribieron ese paper, esos científicos, que hay que tener un moratorio, hay que mover con calma. Pero en los 30 segundos que nos quedan, ¿qué enfermedades podemos curar pudiendo elegir el color de ojos de nuestros hijos? No, pero modificando genes que están mutados y causan enfermedades que son inmensas, neuromusculares, neurológicas, de pediátricas. Hay una cantidad enorme de enfermedades genéticas. Cualquier una, que se sabe cuál es la mutación, en teoría se puede arreglar. O sea que esto es imparable. Imparable. Muchísimas gracias, doctor Moraes. Muchísimas gracias, doctor Liteuca. Esto da para otro programa. Vamos a un corte y volvemos con mi opinión sobre todo esto. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de escribirnos a nuestro Twitter, @OppenheimerA, y a nuestro Facebook, y de visitarnos a nuestra página web andresopenheimer.com.
Bueno, mi opinión sobre el libro de Harari, a mí me pareció súper interesante. Me pareció fascinante su teoría de que los seres humanos nos diferenciamos de los monos en que nosotros creemos en mitos colectivos. Como nos contaba Harari, los chimpancés no pueden vivir en comunidades más grandes que de 15 animales o 20 porque no tienen mitos cohesivos. A un chimpancé, como él decía, no se le puede decir que se sacrifique y no coma una banana porque si no la come va a ser recompensado en esta u otra vida. Los seres humanos, en cambio, sí, creemos en mitos cohesivos, políticos y religiosos y estamos dispuestos a unirnos en torno a ellos. Y eso nos ha permitido vivir en comunidades mucho más grandes, ciudades, países, hasta imperios buenos y malos. Pero lo más interesante, sin duda, es lo que nos hablaba Harari hacia el final de la entrevista sobre esta revolución que se viene con la manipulación genética del ADN. Ya lo cuento un poco en mi nuevo libro, en Crear o Morir, cuando hablo de la medicina del futuro. Hasta ahora la medicina trataba de curar enfermos. Ahora, cada vez más, la medicina se va a dedicar a mejorar las condiciones o modificar a los que están sanos para hacernos vivir más tiempo o ser más inteligentes o más fuertes. Y esto, como bien dice el autor de este libro, puede ser muy bueno o muy malo. La tecnología puede ser usada para el bien o para el mal. Está en nosotros regularla, como nos decía el doctor Moraes, el doctor Liteuca y como pidieron hace unos días los científicos en la revista Science. Ojalá que todo esto les haya resultado interesante. A mí me da muchísimo que pensar. Gracias, hasta la semana próxima.